hermanos. Estamos esta noche pues bien expectantes de lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas en esta reflexión de esperanza. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno y será siendo bueno. Así que vamos a hacer una oración en primer lugar y vamos luego de eso a hacer otras cositas. Amante Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, por estar con nosotros. Señor, por confiar en este vaso, Señor, de barro, porque somos cual vasijas de barro en manos tuyas, alfarero. Y esta noche quiero rogarte que tu presencia, Señor, permanezca en nosotros y en medio de todos, Señor, los que hoy nos conectamos para disfrutar de esta reflexión de esperanza. Te bendecimos, te exaltamos, te alabamos y te damos todo honor, toda gloria y toda honra a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a todos esta noche. Y quiero decirle a ustedes que están conectados esta noche que inviten a otros para el próximo jueves. O llámenlo de una vez y díganle, oye, conéctate para que escuches reflexión de esperanza, porque yo creo que necesitamos una palabra de aliento, una palabra que haga cambiar nuestras mentes, nuestros corazones, una palabra que nos dé libertad, una palabra que levante nuestro rostro. Hay pues situaciones difíciles y necesitamos esta palabra, no solo para nosotros, sino también para darla a otros que la necesitan. Bueno, Reflexiones de Esperanza tiene como propósito los días jueves traer eso, una palabra de esperanza para todo aquel que se conecte con nuestras plataformas digitales. Casa de Oración Cristiana, Milla 8. Esta noche yo quiero que veamos 7, se le podrían llamar principios o se le podrían llamar 7 aspectos que debemos considerar para avanzar en medio de la situación adversa que nos aqueja, para avanzar en medio de las crisis. Y vamos para eso a abrir nuestras Biblias y vamos en Éxodo, en el libro de Éxodo, y vamos a ver el capítulo 13 de Éxodo. También vamos a ver algunos versículos del capítulo 14, pero vamos a ver el capítulo 13 de Éxodo, versículos 17. Vamos a comenzar por allí enseguida. Bien, el libro de Éxodo dice en ese versículo 17 que cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios los guió por el camino principal que atraviesa el desierto, el territorio filisteo, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Moisés, por mandato de Dios, había ido en varias ocasiones ante el faraón a pedirle al faraón que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. De parte de Dios comenzó a hablar Moisés, pero faraón endureció su corazón. Y dice la Biblia también que Dios endureció el corazón de faraón, y eso tiene propósito, eso hay que estudiarlo, ¿no? Porque tiene propósito para cada uno de nosotros. Dios endureció el corazón de faraón. Pero dice que después de tantas cosas, las plagas y todo lo demás, entonces por fin el faraón deja salir a los israelitas. Y Dios los guía por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa
era la ruta más corta a la tierra prometida, pero Dios dijo, no, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Lo primero que nosotros debemos comprender, debemos aprender en medio de las crisis, número uno, es que Dios no permitirá crisis que no puedas soportar. Óyelo bien esta noche. Dios no permitirá crisis que tú no puedas soportar. Dice que el Señor los llevó por el camino más largo y los llevó porque Dios estaba viendo más allá. Si los israelitas se llegan a enfrentar en una batalla, por yo mandarlos por el camino de los filisteos, que aunque es más corto, pero allí están los filisteos y ellos pueden enfrentar una batalla, entonces lo que va a pasar es que los israelitas van a cambiar de parecer y van a querer regresarse para Egipto. Dios todo lo sabe de antemano. Y esto también pues nos enseña que definitivamente nunca Dios va a permitir crisis que tú no puedas soportar. Pues de hecho fueron por el camino más largo y atravesaron por situaciones difíciles. Pero otra vez, Dios no va a permitir crisis que tú no puedas soportar. En segundo lugar, el versículo 18 dice, por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto. Desierto, en el desierto hay escasez de nubes, en el desierto hay escasez de lluvia, en el desierto se acrecienta el calor y Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, imagínense. Y así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Parece que era necesario que los israelitas dieran un rodeo por el camino del desierto y hacia el Mar Rojo, que era un obstáculo que se iban a encontrar, pero era la manera como Dios decidió que ellos salieran y partieran, porque así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Y aquí está el segundo aspecto que nosotros debemos considerar en medio de nuestras crisis. Es que Dios te llevará por el desierto, pero hermano, te llevará por el desierto para prepararte. Te llevará por el desierto para prepararte. Gloria a Dios. Primero, no va a permitir que la crisis no la puedas soportar. En segundo lugar, Dios te va a llevar por el desierto para prepararte. En tercer lugar, está en el versículo 21. Dice el versículo 21, el Señor iba delante de ellos y los guiaba. Eso es bien importante para este punto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba. El Señor iba delante de ellos, óigalo bien, y Él los guiaba. Claro, también dice que durante el día los guiaba mediante una columna de nube, pero también dice que durante la noche con una columna de fuego. Y esto les permitía viajar de día y de noche. Ahí vemos el número 4 y el número 5. Mira lo que dice el número 4, es el aspecto número 4 que debes considerar en medio de una crisis, es que Dios quiere que avancemos de día
y de noche. Dios quiere que avancemos de día y de noche. Bendito sea el Señor. Disculpe, me adelanté. Vamos al punto 3, porque allí está el 3 y el 4, en ese pasaje, en ese mismo pasaje. Punto 3, Dios te guiará en medio de las crisis. Hermano, tú estás atravesando por una crisis, ora a Dios y Él a través del Espíritu Santo te va a guiar. Dios mismo te va a guiar, va a imprimir en tu corazón lo que debes hacer, los cambios que tienes que hacer, hacia dónde debes caminar, etcétera, etcétera. Así que no estás solo. Dios te va a guiar en medio de tu crisis. Eso es lo primero. Vamos a resumir. Dios no va a permitir crisis que tú no puedas soportar. Dios te va a llevar por el desierto para prepararte. Tercero, Dios te va a guiar en medio de la crisis. Y número 4, que está allí mismo en ese versículo 21, dice que los guiaba, sí, pero durante el día mediante una columna de nube, y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía que ellos pudieran viajar, que ellos pudieran avanzar, en este caso, en la ruta que ellos iban, pudieran avanzar de día y también pudieran avanzar de noche, pudieran avanzar en medio de la luz resplandeciente, pero también pudieran avanzar en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Gloria al Señor. Entonces, eso es bien importante. Dios quiere que avancemos en medio de nuestras crisis de día y de noche. Que avancemos de día, pero que también avancemos de noche. No nos va a dejar solo otra vez. Nos va a ayudar a que avancemos de día y que avancemos de noche. Él, así como hizo con el pueblo de Israel, hermanos, cuando es de día, bendito sea el Señor, nos va a guiar mediante una columna de nube, gloria al Señor, y nos va a dar luz durante la noche con una columna de fuego, bendito sea el Señor. Así que muy importante esta reflexión. Número 6, dice el capítulo 14. Ahora vamos al capítulo 14 y el versículo 18. Y vamos a ver el sexto aspecto que debemos considerar en medio de nuestra crisis. Para el que se está conectando en este momento, pues estamos hablando de 7 aspectos que debemos considerar, o 7 principios en medio de nuestras crisis. El primero, Dios no va a permitir crisis que tú no puedas soportar. El segundo, Dios te llevará por el desierto, pero entiéndelo, para prepararte. Tercero, Dios te guiará en medio de las crisis. Te va a guiar a través del Espíritu Santo. Cuarto, Dios quiere que avancemos de día y que avancemos también de noche. Y gloria al Señor. El versículo 22, es que me estoy adelantando. La verdad es que no sé qué pasa, pero quiero como terminar rápido. No es así. Vamos al versículo 22, que es el quinto aspecto que debemos ver en medio de nuestras crisis. Versículo 22. Sí, casi lo dejo por fuera. Versículo 22 dice: el Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Eso es importante, hermanos. Lo va a hacer también con nosotros. El Señor nunca te va a dejar. El Señor nunca quitó de su lugar delante de los israelitas la columna de nube ni la columna de fuego. ¿Qué nos quiere decir eso a nosotros? Que en medio de tu lucha, en medio de tu crisis, bendito sea el Señor, nunca
se alejará Dios. En medio de tu crisis, en medio de la situación que te está ocurriendo, pues Él nunca se va a alejar de ti. Porque de la misma manera que como Él nunca apartó, aleluya, de delante del pueblo la columna de nube en el día y ni de la noche la columna de fuego, de esa misma manera Él no se apartará de ti. Él estará contigo, bendito sea el Señor. Ahora sí, vamos al capítulo 14 de Éxodo para ver el sexto aspecto o el sexto principio que nosotros debemos aprender, considerar en medio de nuestras dificultades, en medio de las situaciones adversas. Dice el versículo 18, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Israel había escapado por el Mar Rojo de la esclavitud que el faraón había hecho a los israelitas allá en Egipto, ¿verdad? Y ellos habían salido, ya dijimos, con mano poderosa, ¿verdad? Salieron firmes, salieron fuertes. En el versículo 17 dice, yo endureceré el corazón de los egipcios y ellos se lanzarán contra los israelitas. Fue el mismo Dios que permitió esa situación en medio de los israelitas, pero para glorificarse en los egipcios y glorificarse en su pueblo. Hermanos, una de las cosas, de los aspectos muy importantes es este número 6. Dios quiere glorificarse. Dios quiere glorificarse en medio de tu crisis. Dios quiere glorificarse en medio de tu prueba. Dios quiere glorificarse en medio de tu sufrimiento. Bendito sea el Señor. Mire, ellos, dice la Biblia, que cuando ellos entraron, ¿verdad? Por el Mar Rojo, ellos a lo mejor dijeron, ¿qué va a pasar aquí? No sabemos qué nos va a pasar. Esto se está poniendo cada vez pues más terrible. Esto está color de hormiga, dicen la gente, ¿verdad? Entonces, mucho más difícil. Pero el Señor les dijo, cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, mire, por medio de la persecución, por medio de la maldad que estaba haciendo el enemigo, por medio de lo que ellos estaban haciendo, el faraón y todo su ejército, dice, mi gloria se va a exhibir por medio de esa situación. Y cuando eso suceda, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Hermanos, no es fácil de digerir esto, pero cuando uno está en medio de la dificultad, pero realmente, hermanos, tienes que creer que de la misma manera como Dios lo hizo con ellos, Dios lo va a hacer contigo. Dios se va a glorificar en medio de tu crisis. Se ha demorado un poco en resolverlo, pero es para la gloria de Dios y para glorificarse en el enemigo y glorificarse en ti, que tú lo conoces a Él. Y el último principio que vamos a ver hoy es el séptimo principio. Aparece en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 19, que dice, entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. Hermanos queridos, esto nos dice algo. Aquí hay un principio muy clave y muy importante que debemos aprender en medio de nuestras crisis. Es el siguiente: aunque el enemigo esté cerca,
La protección de Dios nos separa del enemigo. No le tengas temor al enemigo. Él no te va a dañar. No vas a tener una prueba mayor que la que puedas resistir. Juntamente con la prueba te va a dar la salida para que puedas soportar. El Señor se va a glorificar, hermanos. Y aunque el enemigo, tú lo sientas allí cerca, la protección de Dios te va a separar del enemigo. Mire qué lindo. El ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, ¿por qué se cambió para atrás? Porque atrás estaban los enemigos persiguiendo al pueblo de Israel. Así que el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel, ya se van aproximando al Mar Rojo. Entonces tiene Israel el ejército de Egipto detrás de él. ¿Y qué hace el ángel de Dios? Se traslada hacia atrás del campamento israelita. Y también la columna de nube se cambia de lugar y pasa a estar detrás de ellos. ¿Sabe para qué? Para producir, lo que para el pueblo de Israel era oscuro, ahora se convierte en claridad. Y para el pueblo de Egipto, para todos esos ejércitos, se convirtió en oscuridad. Aleluya, bendito sea el Señor. Yo tengo que leer el 20. Dice el 20, la nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Oh, bendito sea el Señor. Aunque el enemigo esté cerca, la protección de Dios nos separa del enemigo. Vamos a orar en esta noche y vamos a darle gracias al Señor por estos principios. Señor, ciertamente Dios, tu palabra dice que la conoceremos y ella nos hará libres. Que tu palabra enseña, que tu palabra corrige, que tu palabra instruye en justicia, que tu palabra, aleluya, dice que redarguye. Oh, bendito sea el Señor, que esta noche tu palabra, el espíritu de tu palabra, haya trabajado en nuestros corazones a través de esta reflexión de esperanza, que podamos entender que en medio de la prueba, en medio de las crisis, en medio de las vicisitudes de la vida, Dios no va a permitir crisis que no podamos soportar, que Dios nos va a llevar probablemente por el desierto, pero que va a ser para prepararnos, que Dios nos guiará en medio de las crisis, que Dios quiere que avancemos de día y que avancemos de noche, y Él nos va a iluminar, nos va a dar sabiduría, que en medio de nuestra lucha Él nunca se alejará de nosotros, que Dios quiere glorificarse y que aunque el enemigo esté cerca, la protección de Dios nos separa del enemigo. Gracias, Señor, por estos principios. Gracias, Señor, por estos aspectos que se estén grabados en nuestros corazones para que podamos, Señor, pasar mucho mejor esta crisis, esta dificultad que estamos atravesando. Te doy las gracias por cada uno de los hermanos. Te alabo, te glorifico, te bendigo y te doy todo honor y toda gloria a ti, Señor. Amén y amén. Hermanos, estamos en el mes de octubre, estamos a punto de culminar este año y vienen cosas tremendas de parte de Dios para nosotros en esta iglesia. Así que vamos a tener el último ayuno en este mes. Esté pendiente, prepárese para ese ayuno y vamos a tener otras actividades en el mes de las misiones. No nos vamos a ocupar mucho en eso, de verdad, porque en septiembre estuvimos bien ocupados y bueno, vamos a avanzar y Dios
se va a glorificar. Así que esté pendiente. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz.